Vamos a rotar un punto en el plano cartesiano. Ese punto que voy a rotar va a ser este punto que aparece aquí, ¿de acuerdo? Es el punto 1 que le voy a poner coordenadas x1, y1. Lo voy a rotar un cierto ángulo en sentido antihorario llamado alfa para que llegue hasta este punto 2 llamado x2, y2. Entonces vamos a rotar este punto P1 un cierto ángulo y ese nuevo punto va a tener coordenadas x2, y2. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos esta rotación? Para poder hacer esto, entonces, observemos aquí que este punto x1, y1, ¿de acuerdo? Lo podemos poner en función de un cierto ángulo. Ese ángulo que yo puedo escoger puede ser este que aparece aquí debajo. Si te das cuenta que hay un cierto ángulo que le puedo llamar beta. En función de este ángulo beta, yo puedo colocar las coordenadas x1 y y1, pero para eso tengo que saber cuánto vale esta longitud de este vector. Por ejemplo, digamos que esa longitud del vector le vamos a poner r. ¿Sí? Es la longitud del vector. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en función de este ángulo beta y en función de esta longitud r, yo puedo colocar la coordenada x1 y la coordenada y1. Por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. Si yo quisiera saber cuánto vale esta medida que aparece aquí, que le estoy remarcando acá, entonces simplemente lo que tengo que hacer es escribir, vamos a escribir con este color, a ver, es r coseno de beta. ¿De acuerdo? R coseno de beta. ¿Sí? Y en el eje Y, la coordenada, en el eje Y, podemos escribir esta parte de aquí. Vamos a poner aquí. Ya está. Podemos escribirlo como R seno de beta. ¿De acuerdo? Porque si nosotros calculamos el coseno de beta es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y acomodándolo convenientemente nos va a dar que esta longitud que aparece acá en el eje X vale R coseno de beta y esto va a valer R seno de beta. ¿Con esto qué podemos indicar? Podemos indicar lo siguiente, que la coordenada x1 se puede escribir como R coseno de beta y la coordenada y1 se puede escribir como R seno de beta. Muy bien. Estas son las coordenadas del punto 1. Ahora, en función de estas coordenadas, yo quiero poner cuánto vendrán las coordenadas x2 y y2, pero en función del x1 y y1. ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a ver. Ahora, así como hemos descompuesto el punto 1, lo hemos descompuesto en coordenadas que están en función del radio o de esta longitud y el ángulo, podemos hacer lo mismo con el punto P2. En este caso, el punto P2, vamos a poner un poquito más abajo acá. El punto P2 que tenemos aquí, este punto P2 que tenemos aquí, también lo podemos descomponer en coordenadas, ¿de acuerdo? De la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a este color, digamos, aquí. De aquí a aquí yo puedo hallar puedo saber cuánto vale la descomposición en el eje X y también puedo saber cuánto vale su descomposición en el eje Y. ¿Sí? Para poder saber esto simplemente utilizamos el ángulo de este vector. En este caso este vector también va a tener una longitud R, porque recuerda que es rotado, este vector es rotado de esta posición a esta posición, la longitud no cambia. ¿De acuerdo? Lo que sí está cambiando es el ángulo. En este caso el ángulo empezaría aquí y terminaría aquí, en este vector, ¿no es cierto? En este caso el ángulo en cuestión sería alfa más beta. Este es el ángulo alfa más beta. Entonces, si hacemos la descomposición, entonces vamos a ver que esta coordenada, este segmento acá que está en el eje X, va a valer, vamos a poner aquí, R, que es la misma longitud, por el coseno de alfa más beta. Y lo mismo va a pasar acá en esta longitud, que va a ser simplemente R seno de alfa más beta. Entonces, con eso podemos indicar lo siguiente. Podemos decir que la coordenada x2 se puede escribir como
R coseno de alfa más beta, que no sería nada más que si nosotros desarrollamos esta suma de ángulos en la función coseno, no es nada más que, vamos a poner acá, es coseno de alfa, coseno de beta, restado con seno de alfa, seno de beta. Si nosotros le multiplicamos con este R, vamos a ver que nos va a quedar aquí R coseno de alfa por coseno de beta menos R seno de alfa por seno de beta. Además de eso, podemos indicar que el R coseno de beta, si te das cuenta, el R coseno de beta nos da x1, y justamente aquí tenemos el R y tenemos el coseno de beta. El R coseno de beta nos va a dar x1, y aquí tenemos que el R seno de beta, en este caso el R y el seno de beta, nos va a dar y1. Entonces podemos hacer este reemplazo. Y podemos colocar acá, esto es igual, el R coseno de beta le voy a poner x1, y este x1 va a estar multiplicado por el coseno del ángulo alfa, menos ese R seno de beta es y1, y ese y1 va a estar multiplicado por el seno de alfa. Muy bien, ahora ya tenemos cómo se llama expresado la coordenada x2, vamos a poner acá la coordenada x2, que va a ser nada más que restar la coordenada x1 multiplicado por coseno de alfa menos la coordenada y1 multiplicado por el seno de alfa. Ya está. Entonces, esta expresión es muy importante aquí. Lo mismo va a hacer con la coordenada y2. La coordenada y2 es este segmento que aparece aquí. En este caso es el R seno de alfa. Entonces, vamos a colocar aquí que la coordenada y2 lo podemos escribir como el R seno de alfa más beta. Esto es igual, bueno, el seno de alfa más beta tiene una fórmula que es seno de alfa coseno de beta más seno de beta coseno de alfa. Muy bien, vamos a multiplicar este R aquí para obtener el R seno de alfa por el coseno de beta más el R seno de beta por el coseno de alfa. Ahora, si nos damos cuenta aquí, vamos a ver que el R coseno de beta, este R y este coseno de beta forman el x1. Y aquí vamos a ver que el R con el seno de beta forman el y1. Entonces podemos cambiar esto y simplemente escribir igual, en lugar de R coseno de beta podemos escribir x1 seno de alfa más, en lugar de colocar R seno de beta, podemos colocar y1 coseno de alfa. Una expresión muy parecida a la que hemos obtenido con x2, solamente que esta va a ser la coordenada y2. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos aquí escrito, lo podemos poner en una forma un poco más matricial, de la siguiente manera. A ver, vamos a colocar aquí, primero que la coordenada x2 es igual a x1 coseno de alfa menos y1 seno de alfa. Y la coordenada y2 no es nada más que el x1 seno de alfa más y1 coseno de alfa. ¿No es cierto? Entonces, esto que está aquí lo podemos escribir de la siguiente manera. Podemos escribir acá el punto x2, y2. Vamos a colocar así de esta manera. La coordenada x2, y2 lo podemos escribir como esta matriz formada por las funciones que llevan el alfa, en este caso coseno de alfa, menos seno de alfa. Aquí podemos colocar seno de alfa y aquí colocar coseno de alfa. Y eso multiplicado por este vector llamado x1, y1. ¿De acuerdo? Quizás hubiera sido necesario colocar en forma de columna, pero para mantener las coordenadas aquí. Entonces, con esto podemos decir que ¿cómo se llama? Que este punto que viene a ser el punto P2 va a ser igual a esta matriz que le podemos llamar R, que esté en función del alfa, multiplicado por este punto llamado P1. ¿De acuerdo?
Entonces, si yo quiero obtener el punto P2, que viene a ser la rotación del punto P1 alfa unidades, entonces simplemente ese punto P2 lo tengo multiplicando esta matriz R de alfa, que viene a ser toda esta matriz que está en función de cosenos y senos, multiplicado por el punto P1. ¿De acuerdo? Aquí podemos hacer notación donde el R de alfa es igual a coseno de alfa menos seno de alfa, seno de alfa y coseno de alfa. Entonces, de esta manera, siguiendo esta relación que aparece aquí, vamos a poder rotar un punto una cierta cantidad de unidades en sentido horario. ¿De acuerdo? Recuerda que este es el sentido antihorario. Recuerden que en sentido antihorario se considera como el ángulo positivo y en sentido horario el ángulo se considera como negativo. Gracias.